días. Sí, buenos días. Gracias por la espera y por asistir a la rueda de prensa, tanto a los compañeros que están aquí físicamente como a los que nos seguís a través del nuevo sistema de ruedas de prensa. Paso a detallarles los asuntos que ha abordado hoy el Consejo de Gobierno. El resto que no señalo aquí en la rueda de prensa y expongo, pues forman parte de la reseña por ser asuntos más de índole administrativa y menos de decisión política. Hace unos meses, cuando la vida era normal, hablábamos aquí de que ya veíamos la luz verde de un proyecto importante para Extremadura como el matadero de Zafra, y hablábamos aquí pues de la parte que nos correspondía, es decir, la calificación rústica del proyecto en materia urbanística, que era la parte que competía a la Junta de Extremadura. Hoy volvemos a hablar de este matadero y de este proyecto que va a generar riqueza y puestos de trabajo en nuestra región, en Zafra, en su comarca, y por ende es bueno para Extremadura, porque hemos aprobado a la Consejería de Agricultura la licitación de las obras de mejora y acondicionamiento del camino rural público en Matadero Nuevo, en el término municipal de Zafra, el camino que va a ir hasta el matadero, con unos recursos de más de 780.000 euros, cofinanciado en un 75% por el Fondo FEADER, por la Comunidad Autónoma y también por fondos del Gobierno de España, teniendo esas tres fuentes de financiación. Esta mejora y obra que hoy autorizamos a realizar, licitación a la Consejería de Agricultura, forma parte del plan de caminos, como todas las obras de caminos que se hacen. Es verdad que señalamos la importancia del mismo, puesto que va a permitir una mejora en el acceso y la seguridad de las personas y sobre todo del tráfico previsible, especialmente de gran tonelaje, que a diario se prevé entrará y saldrá del nuevo matadero, dada la actividad a la que se va a dedicar. Desde que la Junta de Extremadura hizo los trámites que nos correspondía, ya no hay nada competencialmente que dependa de esta casa, ya licitando como estamos licitando hoy ese camino, todo lo demás ya corresponde a un ámbito de competencias municipales. Pero podíamos leer hace unos días en los medios de comunicación que una vez retomados los plazos administrativos y cierta normalidad administrativa, este proyecto, decían sus propios promotores y empresarios, que continuaba adelante, y de ahí pues que nosotros continuemos adelante con lo que nos corresponde a nosotros, y en este caso es mejorar a través de esas obras de mejora y acondicionamiento el camino que irá hasta el nuevo matadero. En el ámbito de la sanidad, hoy autorizamos a la Consejería de Sanidad, a la Vicepresidencia Segunda, por el procedimiento de emergencia de la contratación de material sanitario como consecuencia de la situación y de la crisis COVID en la que todavía estamos y de la que todavía estamos saliendo. Más de 2.100.000 euros es lo que se autoriza hoy para comprar respiradores, equipos rayos X portátiles, digitales, guantes, mascarillas, en definitiva, toda una serie de materiales. Es la gran segunda compra que hace la Junta de Extremadura en este sentido, y haremos cuantas sean necesarias para dar una respuesta desde el ámbito de la salud como prioridad absoluta de este Gobierno, estando todavía en fase 3 como estamos y, por tanto, estando todavía luchando contra el COVID como estamos desde el conjunto de las administraciones públicas. En el ámbito de la Consejería de Educación y Empleo, en el ámbito del empleo especialmente, el SESPE refuerza hoy el servicio de cita previa a través de una nueva plataforma de gestión online. Hay cosas que el COVID nos ha puesto para que las mejoremos y también han venido para quedarse. Y hay muchos ciudadanos que en este tiempo de COVID y de confinamiento y de cierre de plazos administrativos ha tenido que hacer gestión tan sencilla como renovar la cartilla del paro a través de Internet, hacerlo online. Hoy reforzamos con este nuevo sistema, con una nueva plataforma de gestión, la cita previa y todo lo que tiene que ver con esos trámites, y algunas cosas que han venido del COVID pues son buenas que se queden para que también hagamos más accesibles los servicios públicos a los ciudadanos. He informado al Consejo de Gobierno, como consejera de Igualdad y portavoz, que el pasado 23 de mayo recibí la carta de dimisión por razones sobrevenidas personales y dificultades familiares de la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, dimisión que entenderán que tengo que aceptar y desearle la mejor de la suerte y que las cosas vayan bien, y agradecerle
el trabajo y el esfuerzo de este tiempo en el que me ha acompañado, en el que nos ha acompañado en la Consejería de Igualdad y Portavocía al frente de un organismo que no es cualquier dirección general, como todos ustedes saben, que tiene entidad propia como es el Instituto de la Mujer de Extremadura. Desearle lo mejor a Beatriz Muñoz, mi reconocimiento y mi gratitud por el trabajo de este tiempo y desearle que las cosas y las situaciones sobrevenidas familiares pues puedan resolverse en un corto periodo de tiempo. Tengo que nombrar y tenemos que nombrar, y es lo que hoy ha autorizado el Consejo de Gobierno, a una nueva directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura. Se trata de Estela Contreras Asturiano, natural de Zafra pero afincada en la Siberia extremeña, en Puebla de Alcocer, donde fue concejala del Partido Socialista en la pasada legislatura. Es diplomada en Trabajo Social y, por lo tanto, y ahora les acompañaré su currículum a los medios de comunicación, ha trabajado fundamentalmente en el ámbito de lo social, pero también en el ámbito de la igualdad, muy ligada al ámbito de la igualdad y de las políticas de la igualdad en el medio rural en Extremadura. Ha sido hasta hace poco la presidenta del Consejo Comarcal de Mujeres de la Siberia, agente de igualdad, y, por tanto, conoce perfectamente el nuevo encargo que esta consejera le hace y que agradece también en este tiempo de dificultad y de dificultad para estar al frente de las decisiones, pues le agradezco profundamente su aceptación para embarcarse en este proyecto donde vamos a trabajar juntas en los próximos años. Les pasaré su currículum y este nombramiento, que se une a otros 3 que ha habido durante este periodo de confinamiento, donde los plazos administrativos y legislativos no son los ordinarios. Este nuevo nombramiento de la nueva directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura se une a otros 3 que ha habido, que comparecerán en el Parlamento en el próximo mes de julio, como así he solicitado ayer a la propia presidenta de la Cámara. Es decir, una vez que pasemos de fase 3 y entiendo que la actividad parlamentaria, sin meterme yo en el ámbito competencial de la Asamblea de Extremadura y de su órgano de gobierno, que es la mesa de la Asamblea, pero sí que en nombre del Gobierno he solicitado la oportunidad, aunque sean cargos que ya estén nombrados como lo están y que por tanto están en el ejercicio de sus funciones, de comparecer en el Parlamento en aras a la transparencia con la que hicimos este procedimiento, para que los ciudadanos conozcan y sus señorías parlamentarias también quiénes son quienes ostentan los altos cargos de representatividad por parte de la Junta de Extremadura. Ahora les pasaré el currículum de esta nueva compañera que viene a formar parte de la Junta de Extremadura, la nueva directora general del Instituto de la Mujer. Mi profundo agradecimiento a Beatriz Muñoz por su trabajo hasta este tiempo, en estos meses, y la bienvenida y la gratitud por la aceptación en un tiempo difícil a la nueva directora general, Estela Contreras Asturiano, como nueva directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura. Y a partir de este momento comenzamos con las preguntas. Les indico también, que el próximo viernes vuelve a haber Consejo de Gobierno extraordinario. Veremos distintas cosas en las que estamos trabajando de esta fase 3, de esta autoridad delegada, de este nuevo tiempo, además de las cosas ordinarias que tienen que seguir viniendo. Y también el próximo viernes abordará el Consejo de Gobierno la adaptación en el contrato del Festival de Teatro, una vez que ya han conocido ustedes, aunque algunos de ustedes ya lo avanzaron con un 100% y 400% de fiabilidad, que se hacía el Festival de Teatro Clásico de Mérida, pero una vez que ya ha estado la confirmación oficial por parte de los responsables competentes en el mismo, el próximo viernes, pasado mañana, el presidente de la Junta de Extremadura comparecerá aquí ante ustedes para hacer la presentación del cartel, como se suele hacer, y ese mismo día el Consejo de Gobierno, que ya ha hablado hoy sobre este asunto y lo está acabando de tramitar, adaptará a las actuales circunstancias, como no puede ser de otra manera, el actual contrato para que pueda tener todo el vigor que necesita respecto de la nueva situación que se ha dado en esta nueva y anómala, pero bienvenida nueva edición del Festival de Teatro, que, como saben, es una de las citas culturales más importantes, no de esta región, sino de este país, lo que hace que nos sintamos como extremeños muy orgullosos de ello. Adelante con las preguntas, Concha. Buenas tardes, consejera. Muchas gracias por su intervención y buenas tardes y muchas gracias también a los medios de comunicación, tanto a los que nos siguen en la sala de prensa de la Junta como a los que nos siguen por videoconferencia. Empezamos con las preguntas en la sala. Va a preguntar Pura Caballero, de Televisión Española.
Sí, consejera. Sobre el tema de educación, parecen rotas las negociaciones entre la Consejería de Educación y los sindicatos que componen la mesa sectorial. Esta mañana se ha manifestado, evidentemente lo sabe. A la espera todavía de conformar cómo se va a iniciar el curso que viene, porque bueno, también estamos a la espera de las instrucciones del Ministerio, de la conferencia estatal. ¿Qué pasos próximos se van a dar, por lo menos para reanudar ese diálogo? La Junta de Extremadura respeta profundamente las manifestaciones que hagan los sindicatos de la enseñanza y que haga cualquier representante sindical o no en esta región, sea del asunto que sea. Y la Junta de Extremadura, a mí hay un refrán que me gusta mucho que dice: cuando uno no quiere, dos no riñen, ¿no? Pues esto también es aplicable a la política. La Junta de Extremadura no va a abandonar la senda del diálogo nunca, porque esta es la manera de gobernar que quiere el presidente Fernández Vara para esta región. Entonces, quienes han levantado la mesa tendrán que explicarle a quienes representan que son los maestros, porque ¿usted cree que todos los maestros se sienten representados con el no diálogo? Sería una pregunta que pudiéramos hacernos. Pero como ese no es nuestro tejado, nosotros vamos a seguir trabajando y dialogando a través de las mesas sectoriales y a través del diálogo social y la toma de decisiones y de acuerdos, porque entendemos que es la mejor manera de dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos en Extremadura. Y mañana vamos a una sectorial de educación, una conferencia sectorial de educación donde se reúnen las ministras del ramo con todos los consejeros de las comunidades autónomas para que veamos cómo somos capaces de tejer la desescalada educativa, que fácil no es. Y como no es fácil, pues estaría bien que todos hiciéramos un ejercicio de responsabilidad. Y el ejercicio de responsabilidad no está reñido con la protesta, pero el no diálogo es muy difícil de casarlo con la responsabilidad. Uno puede protestar, alzar la voz y levantar su mano para decir esto no me gusta, pero uno tiene que decir qué es lo que piensa, porque si no es muy complicado poder llegar a un acuerdo. La mesa no se pudo celebrar, donde la Junta de Extremadura llevaba una propuesta final que no era la que inicialmente, como ustedes conocen y han relatado en los medios de comunicación, recogía la propuesta técnica, porque es que esto además se hace todos los años y no es la primera vez que se modifica de la propuesta técnica a la propuesta que finalmente se lleva a la mesa negociadora. Ahora, cuando uno se levanta a la mesa negociadora, pues lamentarlo profundamente, como dijo la consejera del ramo, mi compañera Esther, el otro día, pero el que se levanta será el que tendrá que explicar por qué no ha querido hablar. La Junta de Extremadura no va a abandonar nunca el diálogo, porque es la mejor manera de arreglar los problemas. Y con la desescalada educativa tenemos un problema porque es muy difícil. Y nosotros lo único que vamos a hacer es poner lo mejor de nosotros mismos, de la Consejería de Educación, de este Gobierno, para que todo lo que tiene que ver con la vuelta al cole se haga con la mejor seguridad y garantía, pensando en el elemento principal del hecho educativo, que se llaman alumnos y alumnas. También los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras, los profesionales de los servicios administrativos, los papás, las mamás, las AMPAs, las FREAMPAs, la comunidad educativa. Pero hay un elemento fundamental en la educación que la vertebra, que es el alumno y el alumno. Y nosotros vamos a, como venimos trabajando en los últimos años, a apostar por la calidad de la educación en Extremadura, y ahora tenemos que enfrentarnos, como todas las regiones, como todo el país, a una vuelta al cole diferente y muy difícil. ¿Que quién lo tiene escrita la receta? Que nos la diga, porque mañana vamos a una sectorial de educación con la ministra. Y, por cierto, mañana coincide la sectorial de educación justo el mismo día y a la misma hora que tiene lugar el pleno de la Asamblea de Extremadura, donde todos los grupos políticos, como parece razonable, y hubiera hecho lo mismo el PSOE si no gobernara esta región, solicitan que comparezca la consejera de Educación. Que esta semana estamos con la portada educativa en los medios, como es lógico, y también es una prioridad de la agenda del Gobierno. Por eso la consejera ha solicitado la comparecencia a petición propia, es decir, que este Gobierno va a ir mañana a petición propia el mismo día que se va a reunir la sectorial educativa, y por tanto no está escrito todavía
cómo va a ser la vuelta al cole. Porque este Gobierno, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, apuesta por el diálogo. Dentro del Parlamento, fuera del Parlamento, con los interlocutores sociales reconocidos y con las AMPA y con los padres y con las madres y con todo el mundo de la comunidad educativa, con la que la Consejería de Educación está manteniendo un diálogo permanente que entendemos que es la mejor salida de esta difícil situación que tenemos, que, como siempre les digo, el presidente dijo que probablemente la desescalada educativa sería de las cuestiones más difíciles a resolver, de las más difíciles. Y, hombre, si es de las más difíciles, pues estaría bien que todo el mundo pusiera de su parte lo mejor de sí mismo. Este Gobierno va a mantener el diálogo y va a dar lo mejor de sí mismo para que la vuelta al cole en Extremadura se haga con las garantías para todo el mundo, y pensando en el elemento principal del hecho educativo, que es el alumno y la alumna, que son los chicos y las chicas, que son los niños y las niñas. Mañana vamos a comparecer en el Parlamento, de ahí que el Pleno vaya a empezar más temprano, porque la Junta de Extremadura ha solicitado a la presidenta de la Cámara, como autoridad, que por favor pudiera la consejera de Educación y Empleo comparecer y ser el primer punto del orden del día su comparecencia para permitirle eso estar también de manera hablada. Es decir, que este Gobierno, voluntad de diálogo, no es que lo diga su portavoz, es que lo estamos demostrando con hechos como el de mañana, que vamos a empezar el Pleno antes y que hemos pedido una alteración del orden del día para que pueda comparecer la consejera de Educación y dar respuesta a las fuerzas políticas que es normal que nos estén pidiendo comparecer. Hubiéramos hecho lo mismo estando en la oposición. Por eso vamos a ir a comparecer a petición propia, que se llama, es decir, como voluntad de este Gobierno. Respeto profundo por las manifestaciones. Hoy están en la puerta de la Consejería de Educación, en los próximos días no sé cuántos paros y manifestaciones tienen convocadas, pero insistir que la protesta no está reñida con la responsabilidad y con el diálogo, que entendemos no se debe romper. Estar escrita todavía la vuelta, cómo será la vuelta al cole, parece quizás precipitado fijar la plantilla de docentes que se van a necesitar para el curso que viene. No, porque son cuestiones distintas y ya lo explicó el presidente. El fijar la plantilla o hacer una propuesta de las plantillas orgánicas y funcionales, donde entran muchos factores, se tiene que hacer anualmente para planificar el curso escolar siguiente. Y si luego hay que tomar otras medidas o decisiones añadidas, incluida la de contratar más maestros y profesores y que empiecen a correr las listas de interinos, como ha ocurrido siempre, se hará. Lo dijo el presidente el domingo. El problema que manifiestan los sindicatos de la enseñanza es que no están de acuerdo con volver a las 19 horas. Y entonces, como dije la semana pasada, hay regiones que todavía tienen 20. Y nosotros necesitamos volver a las 19 horas. Estábamos en 20, hemos estado en las 18 y ahora volvemos a las 19. Es una situación muy desigual. Se puede comparar cómo están otras regiones, qué recursos económicos tienen y qué se ha hecho respecto del avance de los funcionarios en la legislatura pasada en otras regiones y en esta, porque hay en algunos sitios que están con las 37 horas todavía. Entonces, no es momento de sacar pecho no de lo bueno mucho que ha hecho este Gobierno, porque este Gobierno en la legislatura pasada ha hecho aquello que le dijo en el programa electoral que iba a hacer. Ahora, es que estamos ante una crisis y una pandemia que nos ha hecho incrementar el gasto en más de 60 millones de euros en 2 meses en sanidad. Y esto puede gustar más o menos, puede desazonar más o menos, pero es la realidad. Si eso no se entiende, pues no se entiende. Derecho a protestar, todo el del mundo, a manifestarse, todo el del mundo. Claro, pero cuando uno se levanta de la mesa donde tiene que exponer su opinión y sus razones, pues hombre, queda un poco regular, por decirlo en términos coloquiales. Nosotros no vamos a abandonar nunca el diálogo. Mañana comparecemos en el Parlamento, luego estaremos en la conferencia sectorial atendiendo a qué dice el Gobierno de España, qué dice el conjunto de comunidades autónomas, y Extremadura siempre en una actitud de que no parezcamos 17 cosas distintas, como ha dicho el presidente, de que lo razonable sería que la desescalada educativa, aunque cada uno tengamos las competencias, sea más o menos homogénea en el conjunto del país. Este tipo de cuestiones, sin
apriorismos y sin estar nunca en los extremos que no son buenos. Contando también no solo con la buena voluntad, sino muchas veces con cuestiones que son de lógica, ¿no? En aras a salir, pues bien, de una desescalada que no es fácil, que es la desescalada educativa. No sé si le contesté. Turno ahora para las preguntas por videoconferencia. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta más en la sala? Tirso Rodríguez, de Canal Extremadura. Sí, yo tengo varias preguntas. No sé si formularlas seguidas o... Venga, sí, porque son tres. Básicamente, por las protestas en Cáceres y Badajoz de empresas de transporte que se están quejando de la situación en la que están y que dicen que tienen falta de apoyo por parte de la Administración regional. Luego, otra es del tema de que se retoman los procesos selectivos, como hemos recibido en nota de prensa, que ya pues las pruebas que habían sido paralizadas por la situación de crisis sanitaria y demás. No sé si ahí nos podrían concretar algo más, ¿no? De estas personas que están pendientes de procesos selectivos. Ya se ha avanzado unas fechas aproximadas. No sé si se puede concretar, avanzarles algo más. Y ya la tercera pregunta que tengo aquí es también sobre, parece que hay avances en la fábrica de baterías asociada a la mina de Cañaveral para ubicarse en la plataforma logística de Badajoz. No sé qué valoración tienen desde la Junta en cuanto a la ubicación de esa fábrica de baterías dentro de nuestra comunidad autónoma. Desconozco la queja que me está diciendo de empresas de transporte. No sé a qué se está refiriendo. Lo desconozco. Sí, es que me han pasado, como vengo representando varias, una era esta, empresas de transporte interurbano, en este caso, entre distintas localidades que se están quejando de la falta de apoyo por parte de la Administración. No sé si ha habido contacto recientemente. No puedo contestarle porque no sé situarme en lo que me está preguntando. No sé situarme en lo que me está preguntando. Al término de la rueda de prensa, como siempre, les digo cuando no tengo una respuesta que darle, le remitiré a la consejería competente, pero no sé a qué se refiere exactamente. Empresas de transporte interurbano, ¿me ha dicho ahora? De que se quejan eso, de cómo han reducido... ¿Y se están manifestando dónde? ¿En Cáceres y en Badajoz? En Cáceres y Badajoz las tienen convocadas. Pues como desconozco el asunto, al término de la rueda, Concha, le pasamos al compañero de Canal Extremadura esto que nos preguntan. Me pregunta usted por proceso selectivo, me dice que hemos avanzado en nota de prensa, pero no sé tampoco por qué proceso selectivo me está preguntando. Las fechas para la celebración de procesos selectivos que habían sido suspendidos pues estamos hablando de los segundos ejercicios, por ejemplo, para cuerpo técnico, para cuerpo... Me está hablando de procesos selectivos de la Junta de Extremadura. Es que no sabía si se estaba refiriendo al ámbito educativo, procesos selectivos de la universidad, de verdad. No sabía situarme por qué me está preguntando. Por los procesos selectivos de la Junta de Extremadura. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿nos puede avanzar más de...? Ya se han publicado, por ejemplo, fechas aproximadas, ¿no? Que empezaría a partir de la segunda quincena ya de septiembre. ¿Cuándo vamos a poder concretar más de estas fechas que se han ido publicando de los procesos selectivos? Cuando se convoquen cada una de ellas, lo anunciamos como siempre se hace. Es decir, cuando se convoca un proceso selectivo en la Administración, se saca un decreto que te da un tiempo tope hasta que se puede convocar. Si ya hemos retomado esos plazos, como el resto de plazos administrativos de esta Administración, cuando vaya a ser la convocatoria de la fecha de examen A, se dice, cuando vaya a ser la fecha de examen B de la categoría no sé qué, se dice. Es decir, lo que hemos avanzado es lo que hay hasta este momento. Y luego me preguntaba por la fábrica de baterías, que cuál es nuestra valoración respecto de la ubicación de la misma, ¿sí? La Junta que puede beneficiar más a Extremadura la ubicación de esa fábrica de baterías, porque se está hablando de eso, de la posibilidad de que sean en el entorno de Cañaveral. Cáceres también ha ofrecido su término municipal, Cáceres capital, y lógicamente pues la capital pacense también le interesa mucho que esté ubicada en la plataforma logística. No sé si desde la Junta apuestan
por alguna ubicación para este proyecto? Nuestra apuesta es Extremadura, ¿no? Me parece una respuesta obvia que huelga decirla, ¿no? Y nuestra apuesta, cuando hay un promotor e iniciativa privada que quiere realizar una nueva actividad económica, empresarial, de riqueza y empleo en la región, elige dónde quiere ponerse, legítimamente. Y lo que hace esta Administración es agilizar en la medida de lo posible. Hoy estamos trayendo aquí la mejora de un camino que va a llegar hasta una iniciativa privada que se llama Matadero de Zafra. Por tanto, no me pregunte por una localización, porque la Junta de Extremadura, como usted comprenderá, no va a entrar en un debate superado y absurdo de si es mejor que una fábrica se ponga en Cáceres o en Badajoz. Hombre, no, nuestro papel es otro. Lo que estamos es de enhorabuena porque se vaya a poner una fábrica de baterías de litio que genere 500 puestos de trabajo en esta región. Donde sea, donde se entienda que es mejor el sitio, donde no incumpla ninguna norma urbanística, donde se haga bien. Ahí la Junta de Extremadura va a aplaudir la decisión de que en nuestra región pues cada vez haya mayor iniciativa privada que dé riqueza y empleo a Extremadura. Que los alcaldes ofrecen su sitio, y yo si fuera alcaldesa ofrecería el mío, porque eso entra dentro del papel que tenemos cada uno. Pero nosotros como Gobierno regional y como Administración nos va a parecer siempre bien. De hecho, cuando salió esta noticia a los medios de comunicación que ustedes nos preguntaron, lo que dijimos fue: se están tramitando los papeles como de otras iniciativas empresariales. De la misma manera, la Junta de Extremadura lo que tiene que hacer es ser diligente en la tramitación de los papeles que a nosotros nos corresponde. Y cuanto antes estén hechos los papeles, mejor, para que esa iniciativa empresarial salga adelante y genere riqueza y empleo. Pero la oportunidad de dónde, no. La Junta de Extremadura lo que tiene que garantizar siempre es que donde se haga bien, se haga con el paraguas de la ley y la legalidad vigente, y nosotros no vamos a entrar en si es mejor que se ubique en una provincia u otra, porque entenderá que nuestra apuesta es una apuesta regional y que más allá de donde se ubique es bueno para la región, es bueno para Extremadura, y por tanto ahí quedó mi reflexión. Creo que le he contestado a todas las preguntas, no me quedé ninguna de las que me hacía Canal Extremadura, ¿no? Las empresas del transporte, que se lo mandamos después, los procesos selectivos y la fábrica de baterías. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Sí, a ver, Fernando Medina, de Extremadura 7 días. Muy buenas, consejera. Buenos días. Sí, mi pregunta va en relación a lo que ha reclamado el Grupo Ciudadanos al presidente de la Junta para que acuerde con la Comunidad de Madrid una movilidad segura entre los habitantes de ambas regiones. Y en relación a esto, sé que es un poco pronto, pero como ya conocemos las medidas para la nueva normalidad, ¿tiene previsto Extremadura implementar alguna medida más que complemente a las establecidas? No he sido capaz de escuchar bien lo que me ha dicho. ¿Le he hecho dos preguntas? Repítela, por favor, si no te importa, Fernando. Es que yo tampoco te he entendido muy bien. Me hace un poquito de eco. Si no te importa repetirla, por favor. Sí, claro. Sí, la primera de ellas va en relación... No sé si se me escucha. Sí, te escuchamos. Vale, la primera va en relación a la reclamación que ha hecho Ciudadanos al presidente de la Junta para que acuerde con la Comunidad de Madrid una movilidad segura entre los habitantes de ambas regiones. Sí, la primera va en relación a que el Grupo Parlamentario Ciudadano ha pedido en la comisión COVID que tenemos para explicar las fases y todo esto que estamos haciendo con los grupos parlamentarios, un acuerdo con la Comunidad de Madrid por la movilidad que existe entre Extremadura para que sea, no sé cómo se dice, un pasillo, tiene un nombre, un corredor, gracias Pura, un corredor seguro. Esto fue una cuestión que el pasado lunes el Grupo Parlamentario Ciudadanos comentó al presidente. Nosotros hemos tomado una determinación del movimiento entre provincias y el de comunidades autónomas es todavía un paso mayor. Estamos en el momento de inicio de fase 3, depurar la fase 3. ¿Qué está haciendo la Junta de Extremadura para depurar y aclarar la fase 3 en la que nos encontramos? Estamos trabajando ahora mismo en 1, 2, 3, 4 y 5 guías que entendemos son necesarias, que son una guía para todo el tema de los festejos taurinos en la región, otra para las piscinas, que se está trabajando muy estrechamente con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura,
Otra para las actividades de los feriantes de la región, actividades recreativas que normalmente están en la feria, los cochecitos, y otra para el ocio y el tiempo libre, como ya les avancé, desde Juventud, Instituto de la Juventud de Extremadura y Sanidad. Sobre esas 5 guías que las estamos trabajando además con la gente a la que le afecta esta cuestión, las vamos a sacar en los próximos días. Creo que la de piscina va a estar hoy o mañana. Mañana el vicepresidente segundo volverá a comparecer para volver a informarle de los datos y para decir cómo vamos a ir avanzando en la fase 3. Ya avanzamos el otro día a los grupos políticos lo que vamos a hacer y ahora les cuento estas 5 guías sobre las que estamos trabajando. Los grupos políticos pueden proponer cosas, nosotros estamos escuchando a los grupos políticos, pero no todas las cosas que ellos propongan las vamos a materializar. Las podemos estudiar, pero no estamos todavía en ese momento. Si no nos podemos mover entre provincias todavía, porque es la decisión prudente que ha decidido tomar la Junta de Extremadura, no parece lógico que nos podamos hablar cómo va a ser la movilidad entre una comunidad autónoma y otra, cuando hemos dicho que no nos vamos a mover entre provincias, que creo que era lo que usted me estaba preguntando. Adelante, con la siguiente. Sí, la segunda, si se me escucha, era en relación, sé que es un poco pronto, pero bueno, era a raíz de eso, era en relación a, como ya conocemos, las medidas para la nueva normalidad, digamos, era por si Extremadura tenía previsto ya implementar alguna que complementara a las que se anunciaron. Le acabo de decir que estamos trabajando en 5 guías. Es decir, no todo lo que haga la Administración tiene que tener la estructura o fórmula de decreto, ley. No, son válidas igualmente. Es decir, le estoy diciendo que estamos trabajando en 5 guías. Si luego tenemos que hacer otro decreto ley de la Junta de Extremadura, lo haremos, porque la maquinaria está en marcha y engrasada para hacerlo. Pero de momento, en esta fase 3, donde hay algunas cosas y dudas muy razonables que tienen los alcaldes, los propios ciudadanos cuando nos movemos cada día, sectores afectados por esta situación, estamos trabajando en 5 guías. Festejos taurinos, que hay muchos en los pueblos de Extremadura, en los veranos, en las ferias, en piscinas, guarderías. Les dije el otro día que el presidente de la Junta se ha reunido con todo el sector de las guarderías privadas de la región. El presidente también se ha reunido con el sector de las ferias, feriantes que se dedican a las actividades de la feria en la región. Y el ocio y el tiempo libre, que también les avancé que estamos haciendo desde el Instituto de la Juventud de Extremadura, una vez recibidas las instrucciones del Instituto de la Juventud de España. Esas 5 guías son recomendaciones, pero vienen a resolver las dudas que todos esos colectivos que agrupan a mucha gente en la región nos están haciendo llegar sus preocupaciones y sus dudas. Hoy se ha publicado claramente en el Boletín Oficial del Estado lo que sigue en vigor, a pesar de que hasta el día 21 las competencias delegadas las asuman los jefes de los ejecutivos autonómicos. Por tanto, la Junta de Extremadura tiene que cumplir lo que dice hoy el Boletín Oficial del Estado y aquellas otras cosas que nosotros tengamos que circunscribir y adaptar a la realidad de nuestra comunidad autónoma, lo estamos haciendo. El ejemplo, las 5 guías que le estoy diciendo hoy. Para que las dudas que tienen aquellos que tienen, por ejemplo, una piscina comunitaria o aquel alcalde que había decidido ya cerrar la piscina cuando estábamos en fase 1 pero se quiere replantear ahora el abrirla en fase 3, pues que la gente tenga unas instrucciones, un mínimo de indicaciones de cómo se deben hacer las cosas para cumplir la fase 3, en la que estamos ahora, pero para cumplir también lo que sigue vigente en la fase de nueva normalidad, que es lo que dice hoy el Boletín Oficial del Estado, a partir del 21 de junio. Gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta más? Alberto. Sí. Hola, muy buenas. Buenos días. Muy buenas. No, era únicamente apuntar la pregunta que ha hecho antes el compañero sobre esta manifestación o protesta del transporte, en concreto es el transporte discrecional y turístico. Y dentro de ellos el transporte que lleva el tema del transporte escolar. Yo creo que era la pregunta por donde iba la de mi compañero. Que están preocupados por el tema de cuál van a ser, de cómo se van a proyectar las rutas escolares de cara al próximo ejercicio, y luego están hablando de que quieren una bajada del IVA, que los ERTE se prolonguen en el tiempo, puesto que el sector no está trabajando desde que se arrancó el estado de alarma. Esa era una cuestión, aunque a lo mejor tampoco es cuestión, es únicamente apuntarle a usted
usted por dónde iba la pregunta del compañero. Y la segunda, en relación al tema de la mina, de lo que hemos hablado de la batería, es verdad que el proyecto de construcción de una fábrica de baterías en Badajoz, pero está íntimamente relacionado con un proyecto minero de extracción. Mi pregunta es, ¿cómo se casa desde el punto de vista del gobierno extremeño ese proyecto de extracción de mina con el tema de la sostenibilidad y el tema del medio ambiente? No sé si casa en el marco de la política propia que tiene la Junta de Extremadura. Respecto de la ampliación que me hacía de la información de las protestas del transporte, que yo es que me reúno desde esta mañana a las 9 de la mañana, entonces me tienen que perdonar porque no lo sé. Lo poquito que me da tiempo de escuchar la radio cuando me levanto, pero desde las 9 que me reúno hasta que me planto aquí delante de ustedes, intento siempre tener toda la información controlada, pero tienen que perdonarme porque esa información yo no la conocía. Si esa información, esas propuestas, ese teletipo de agencias ha salido mientras que estaba reunido con ese gobierno, discúlpenme porque intentan siempre mis compañeros que son tan diligentes ponerme todo lo que está calentito, pero no tengo esa información. Entonces, no quisiera yo excusar en la formulación de la pregunta al compañero, que probablemente esté bien hecha y que yo agradezco ahora que me lo aclare. No le puedo dar yo respuesta porque no conozco el asunto, ni al compañero de Canal Extremadura ni a Alberto de F, pero en cualquier caso la Junta va a responder y si tenemos que poner a alguien frente a cámara a hacer un total, lo hacemos para que puedan tener la información y la reacción de la Junta, pero no me ha dado tiempo de ver esa cuestión. Respecto de la incongruencia, ¿no?, que quiero entenderle que si existe alguna incongruencia, alguna incomodidad respecto de lo que puede ser un proyecto de extracción de un mineral y lo que puede ser la nueva política de medioambiental. Yo creo que el presidente ya se ha manifestado incluso en sede parlamentaria respecto de esta cuestión, ¿no? No es competencia nuestra. Todas las autorizaciones que se dan es una competencia ministerial, no quisiera yo equivocarme. Hay un montón de yacimientos mineros en Extremadura, unos están teniendo contestación social, otros no, en función de la zona donde están situadas, pero nosotros lo único que podemos hacer es cumplir las leyes y las competencias estatales con más motivo, ¿no? Entonces, ¿se pueden conjugar esas dos actividades en la región? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero la reflexión a este respecto que ha hecho muchas veces el presidente y que ustedes le han oído es que o conjugamos las oportunidades que tenemos o nos quedaremos sin oportunidades. Entonces, no queremos abocar esta región a que no tenga oportunidades. Y luego esto podrá tener toda la contestación social del mundo, porque además hay instrumentos que permiten a los ciudadanos hacer constar y saber su disconformidad respecto de una cuestión, con las alegaciones públicas y todo este tipo de procedimientos que los hay, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de conjugarlo. No puede estar Extremadura abocada a la eterna discusión de lo que se puede y no puede, o de lo que estaría bien o mal, porque entonces pues probablemente las iniciativas se irán a otro sitio. Entonces tenemos que procurar ser capaces de conjugar un proyecto de región que cuide el medio ambiente, que apueste por una política verde, por una estrategia de economía verde y circular y al mismo tiempo se tenga y se pueda, con garantías legales, generar actividad económica, riqueza y empleo, porque si no... Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, consejera, y muchas gracias a los medios de comunicación. Gracias a vosotros. Ahora os mandamos tanto el currículum de la nueva directora del IME como esta cuestión del transporte que me habéis pedido. Gracias.